Yo pienso mucho en esta imagen de aquel autobús que había en San Francisco en los años 60, donde se subían Allen Ginsberg, Timothy Leary, los beatniks en general. Se subían hasta las cejas de sustancias y hacían el viaje físico. El autobús se desplazaba, pero también un viaje interior. En esta novela hay 4 personajes que se suben a una camioneta diplomática y cruzan Irlanda buscando una reliquia literaria. Me parece un delirio del mismo tamaño y de la misma utilidad que aquel autobús de San Francisco en 1960. Es una especie de road movie en pos de una reliquia literaria. Sí, bueno, Artaud es un poeta que leí rabiosamente durante mi adolescencia y que he ido conservando. Me he mudado varias veces de país y en las purgas que hago en mis bibliotecas siempre ha sobrevivido todo lo de Artaud. Esto me hace pensar que ha sido un poeta importante para mí toda la vida. Y esta es una historia que me encontré en Dublín. Llegué a Dublín en el año 2000 como agregado cultural de la Embajada de México y todos los jueves cenaba con unos poetas irlandeses que se parecen todos a Liar McManus, el personaje de mi novela. Son poetas, todos tenían 120 años, todos eran muy borrachos y todos eran poetas extraordinarios. Y ellos me contaron que Artaud, el poeta francés, estuvo en 1936 en Dublín con el proyecto de entregar el bastón de San Patricio que él creía que tenía. Y a mí cuando me contaron esta historia me pareció que yo tenía una novela y que tenía que escribirla yo, porque además estaba en Irlanda, se hablaba de uno de mis poetas predilectos y me puse a escribirla durante 10 años en los que escribí otras 3 novelas. Yo tengo un sistema un poco caótico de trabajo. Bueno, es verdad, yo fui lo que es el principio de mi narrador, se parece mucho a mí. Yo fui agregado cultural y comparto algunas de sus frustraciones como gestor de cultura en el extranjero. Pero también es verdad que los personajes van construyendo las novelas y la historia que funciona alrededor de estos personajes es una sola y específica que tiene poco que ver con mi historia personal. Quiero decir que mi historia como agregado cultural no fue tan amarga ni tan polivalente como la de mi personaje. Yo era lo que es mi personaje, pero no tenía una novia que se parecía a Harry Potter. Y visitaba los pubs, pero también trabajaba. Es decir, este personaje, bueno, es que puedo ser yo, pero al cubo. Bueno, es una relación muy clara, que a mí me pareció muy clara en cuanto aterricé en Dublín, porque el catolicismo, el cristianismo en los países europeos es muy hermético. No había una gran cosmogonía antes de la invención de Dios. En cambio, México y en general los países latinoamericanos tenían ya un mundo antes de la irrupción del judeocristianismo en Latinoamérica. En México es muy palpable que además de la religión católica, es un país católico y todo, pero por debajo palpita una cosmogonía prehispánica que se ve todos los días. Y esto hace que el catolicismo en México sea bastante más poroso y más ligero que en países como España o Francia. Y en Irlanda pasa exactamente lo mismo. En Irlanda hay un yacimiento de cultura precristiana, celta,
que palpita exactamente igual que en México. Y esto nos hace, hombre, no te voy a decir que hermanos, porque ellos son vikingos y nosotros otra mezcla, pero sí que somos muy parecidos. Yo creo y suscribo, y he vivido años ahí y sé lo que estoy diciendo, que los irlandeses son los latinoamericanos de Europa. Te sientes inmediatamente conectado ahí. Y esto mismo, curiosamente, descubrió Artaud, porque Artaud, el poeta francés, estaba bastante fatigado del judeocristianismo francés y de la modernidad francesa. Y él vino a México buscando justamente ese mundo prehispánico, ¿no? Esa alternativa espiritual. Y aquí la encontró con creces, probó el peyote con los tarahumaras y se terminó de volver absolutamente loco. Y luego fue a Irlanda a devolver el bastón de San Patricio, pero también a buscar ese universo precristiano que había conocido en México y que lo había dejado fascinado porque se había dado cuenta que hay otra clase de mundo. Y esto, visto desde hoy, desde este milenio, es muy importante. Esto nos hace diferentes, ¿no? México es un país diferente por esto, ¿no? Es un país que combina el judeocristianismo con las pulsiones cosmogónicas prehispánicas, ¿no? Un país sincrético. Bueno, éramos amigos y teníamos una conversación. Y claro, vivimos mucho tiempo en distintos países y nos veíamos muy poco, pero nos teníamos mucho afecto. Y yo en algún momento hablé con Lichi de esta novela y le conté esto y quedamos de acuerdo en que ser un poeta francés en La Habana es estar como una regadera, que es lo que dice Lichi, ¿no? En la novela. Claro, es uno de tantos guiños que tiene la novela, un homenaje muy, muy, muy modesto y para especialistas al grandísimo escritor que fue Lichi. ¿Qué es lo que son las novelas? Son artefactos literarios que plantean un montón de preguntas, una serie de posibilidades y nunca una respuesta, ¿no? De las respuestas se encargan los matemáticos o los economistas con los resultados que ya conocemos, pero los novelistas más bien planteamos incógnitas. Lo de Tara es así porque en Estados Unidos hay un sustrato irlandés importantísimo. Todos los policías y todos los bomberos de Nueva York son irlandeses. Y en el censo de irlandeses en el mundo se sabe que en Estados Unidos hay 40 millones de irlandeses y en Irlanda 4,5. Que esto te habla de la enorme emigración, para empezar, pero también de la enorme influencia. La montaña de Tara, que es uno de los puntos principales de la novela, a donde suben Lear McManus y Antonin Artaud, buscando una señal que les indique que lo que están haciendo está bien, ¿no? Que devolver el bastón de San Patricio al pueblo irlandés es una cosa importante, que merece la pena. Y justamente cuando Artaud está pensando, queriendo ver una señal, cae un relámpago purpurino. Yo cuando empecé a escribir sobre Artaud, empezaron a caerme relámpagos purpurinos por todos lados, porque cuando empiezas a trabajar sobre un tema, destapas la caja de los truenos y todo lo que tiene que ver con ese tema te cae de golpe. Y a mí me cayó, por ejemplo, uno de los relámpagos purpurinos muy afortunados fue el momento en el que me armaron caballero de la Orden del Finnegans, que esto me ató de por vida a esta ciudad que me parece fantástica, que es una de mis ciudades predilectas. Y esto terminó de redondear el proyecto literario. Bueno, aquí tenía muy claro que había que matizar mucho con humor, porque la vida de Artaud, que esto no es ni una biografía de Artaud ni nada, esta es, digamos, la estrella que contamina toda la novela, es un poeta francés del milenio anterior. Pero a mí me parecía que tenía que abordarlo desde el punto de vista del humor, porque si no,
iba a ser una historia muy triste, iba a ser la historia más triste del mundo. La ecuación de esta novela sería la de Woody Allen, que dice comedia más tiempo igual a tragedia. Aquí hay mucho humor, pero también es verdad que todo se va concentrando hacia un final que, si no es trágico, tampoco da risa ya al final. Hay una cosa muy, muy, muy seria de locura, que es seria, como digo, ya no tiene que ver con el humor que hay en toda la novela. Y esto es el trabajo del novelista. Tú te planteas cómo contar las cosas, qué porcentaje de humor puede tener tu novela, qué porcentaje de cosas serias, y al final yo creo que aquí no hay más que instinto del novelista, porque esto es imposible de saber. Hay que escribirlo, que lo lean, y si funciona es que has acertado. Ahí está el vértigo de nuestro trabajo. Bueno, cuando vayan por Gandhi buscando cosas y se encuentren un libro que pone viles que son cadáveres, de un escritor delirante que se llama Jordi Soler, compren ese libro. Dejen todos los demás de lado y compren ese libro. No digo más.